Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Gracias por reunirse en este webinar, en esta conversación que vamos a tener hoy día, desde tempranito, en una mañana bien heladita. Eh, Antes de agradecerle a la doctora Weiss por presentar el tema que desarrollará hoy día, quiero agradecer a todos los participantes por estar conectados, a todas las personas que hemos invitado a esta sesión. Quiero agradecer particularmente a nuestros compañeros de labores y sus alumnos de la Universidad de la Frontera, de la Universidad Mayor, de la Universidad del Desarrollo, de la Finisterra, de la Universidad Católica, y todos aquellos que se hayan conectado a través de la página institucional o hayan recibido la invitación, son muy bienvenidos y esperamos que disfruten esta conversación muy interesante que tendremos hoy día en la mañana con la doctora Nicole Weiss. Voy a presentar, es un honor para mí presentar a la doctora Weiss, porque además de trabajar, de tener la suerte de trabajar con ella, es una gran amiga y eso siempre es tremendamente satisfactorio desde el punto de vista personal y desde el punto de vista del orgullo que a uno le produce. La doctora Nicole Weiss estudió, bueno, es cirujano dentista de la Universidad de los Andes. Hizo su posgrado en rehabilitación oral hace ya 8 años en la Universidad de los Andes con el equipo que comenzamos el posgrado en esa institución, y a partir de ahí ella continuó con nosotros como profesora del staff permanente del programa de postítulo de especialidad de rehabilitación oral, y además forma parte del staff de profesores del diplomado de rehabilitación oral de la misma universidad. Ella ha hecho ponencias en Chile y en el extranjero. Es una gran colaboradora, una persona muy interesada y tremendamente motivada por desarrollar en profundidad todos los temas que le ha tocado manejar desde el punto de vista teórico dentro de la especialidad. Y es por eso que, bueno, y además, hay que decir, y no menos importante, el resto del tiempo es madre y esposa, madre de 4, que no es menor, y sabe de alguna manera compatibilizar muy bien sus, su accionar con sus actividades profesionales y con su familia. Lo ha hecho siempre muy bien y eso es digno de elogio y de admiración. Bueno, es por eso justamente que le hemos invitado a compartir un tema que ella maneja muy bien, que es el tema de carillas o porcelanas laminares. Particularmente en este caso, se referirá la doctora Weiss a las carillas o porcelanas laminares de cobertura completa o full veneer en odontología mínimamente invasiva, un tema tremendamente interesante, muy vigente. Ya veremos a través de sus propias palabras por qué es un tema tan interesante que se ha ido instalando de alguna manera en la agenda de nuestra especialidad en los últimos años y con numerosas publicaciones al respecto. Así que voy a dejar sin más a la doctora Nicole Weiss te deseo lo mejor. Te quiero contar que la modalidad de preguntas va a ser a través del sistema, aprovecho de contarle a todos, a través del link de preguntas y respuestas, no por el chat, sino que por el de preguntas y respuestas. Por lo tanto, a medida que la doctora Weiss vaya haciendo su presentación, si van surgiendo preguntas, ustedes las van escribiendo en el vínculo de preguntas y respuestas, y cuando termine la presentación yo voy a recoger las preguntas que parezcan más importantes o las que se vayan repitiendo con mayor cantidad de veces, y se las voy a plantear a la doctora Weiss para que las pueda responder. ¿De acuerdo? Así que, bueno, espero que pasemos una mañana muy interesante, muy entretenida. Nicole Weiss, te dejo entonces a partir de ahora como presentadora. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Te pasaste. Primero que todo, quiero ver si me escucho bien. No sé si es que tú me escuchas bien, Sí, me yo te imagino que... escucho muy bien. Te escucho muy Bien. bien y parece que Tommy Salina también. Sí, había saludado antes.
Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Yo también iba a contarles un poquito de mí antes de partir la charla, y voy a presentar mi pantalla para que... Perdón, ahí sí. Bueno, como dijo Rodrigo, vamos a tener una mañana hablando de odontología mínimamente invasiva en relación a un tipo de terapia que son las carillas de cobertura completa. Ya este va a ser el tema de hoy. Espero haber podido abarcar todo lo que más pueda, en el fondo, conversar con ustedes de este tema, porque es un tema bastante extenso, muy, muy extenso, con mucha evidencia. Podríamos pasar días hablando de carillas, días hablando de odontología mínimamente invasiva, pero hubo que resumir bastante los conceptos, pero la idea es que quede una apreciación general de este tipo de terapia en este tipo de pacientes. ¿Ya? Así que espero que sea de su agrado lo que he preparado. Y bueno, contarles un poquito que, así como lo ven en la imagen, yo me formé en la Universidad de los Andes, fui parte de la primera generación de la universidad, la primera generación de odontología, entré el año 2002. Cuando yo entré, solo existía el edificio de la biblioteca, que estaba recién inaugurado, y estos dos edificios que son los de Humanidades, o sea, el edificio de Humanidades y el edificio de Ciencia. Y ahora pueden ver que la universidad ha crecido porque han pasado muchos años. La universidad ha crecido, yo he crecido profesionalmente y personalmente. Partí siendo una niña de 18 años y ahora soy madre de 4. Y la universidad también ha crecido mucho, tiene su clínica, por aquí un poco más acá está el edificio de ingeniería, acá tenemos el edificio de la Escuela de Negocios, bueno, y otros edificios más. ¿Ya? Así que eso por el lado académico, yo creo que Rodrigo ya me presentó bastante bien. Y también está el equipo con el que trabajo, que es un equipo más que profesional, es un equipo de amigos, así como lo dijo Rodrigo. Ya llevamos, este es mi 7º año trabajando con ellos, pero nos conocemos desde que yo estaba en pregrado, así que son casi 15 años en que nos hemos estado compartiendo experiencias, clases, viendo pacientes juntos, así que es mucho tiempo. Y aquí, bueno, en esta foto está el doctor Ubalda, que también tiene una presentación de la cual va a hablar también en uno de estos días, y el doctor José Tomás Rivera, que nos acompañaron en algunos años de posgrado, y ahora están en pregrado. ¿Ya? Nosotros somos los 4 docentes como el equipo en el fondo del posgrado de rehabilitación, y se suman a nosotros un especialista en trastornos temporomandibulares y un implantólogo, que es el doctor Ferrer, y la doctora Valdés. Y como no todo es ontología, y Rodrigo les contaba que soy madre de 4, ahí están mis 4 pollos. Mi marido no es necesario que salga en la foto, porque si a este niño le agregan unos 34 años, tienen el resultado del padre, son una fotocopia. Bueno, una familia increíble, unos niños exquisitos, que me dan mucho trabajo, así que, bueno, y ahora en cuarentena más aún. Pero dentro de todo es algo increíble. Ustedes saben que la familia es lo mejor que hay. Así que vamos a lo que nos convoca. Vamos a hablar hoy día entonces de full veneers, que son carillas de cobertura completa, en odontología mínimamente invasiva. ¿Cómo podemos utilizar este tratamiento que podría ser quizás a la vista de algunos un poco invasivo? ¿Cómo podemos aplicarlo en esta filosofía de odontología mínimamente invasiva que ya en estos días está como foco principal? ¿Ya? La idea siempre es poder tocar la menor cantidad de tejido dentario en nuestros pacientes, porque trae muchos beneficios y eso lo vamos a ver. Entonces quise organizar esta mañana, o este ratito en realidad, porque no es una mañana, es un ratito de conversación,
en 4 temas importantes. Primero, hablar muy brevemente de desgaste dentario, porque tal como les dije antes, hablar de desgaste dentario nos podría tomar un día completo, con toda la evidencia que hay al respecto. Simplemente hablar un poco de la importancia de este concepto. Vamos a hablar también de procedimientos mínimamente invasivos, y algunas consideraciones en el diseño que nos van a favorecer que se cumpla esta filosofía de la poca intervención en las piezas dentarias. Y finalmente les voy a mostrar 2 casos clínicos que fueron desarrollados por 2 alumnos nuestros, los nombro al tiro por si es que después se me olvida nombrarlos. Es un caso de la doctora Rebeca Blanco, que fueron los 2 alumnos del posgrado, y del doctor Patricio Lira, ya que tuvieron muy buenos resultados y creemos que era bueno mostrarlos en esta presentación. Con respecto al desgaste dentario, tal como les dije, hay mucha información. No voy a enfocar esta presentación en el desgaste dentario. Al doctor Iriarte le pueden pedir una increíble charla que él hace sobre eso, así que no voy a hablar muy en profundidad, pero sí algunas cosas importantes que quizás es interesante que sepan. Y vamos a conversar brevemente de diagnóstico, cómo prevenirlo o cómo tratarlo. Ya vamos a ver que hay algunas filosofías o líneas de investigación y algunas escuelas en el fondo que proponen incluso solo prevenir, que es que evolucione este desgaste dentario, más que tratarlo cada vez que uno lo vea o lo diagnostique. Para el diagnóstico de el desgaste dentario tenemos 4 instancias o 4 puntos muy importantes a considerar. ¿Ya? Primero, claramente, como en todos los pacientes, no solo en pacientes con desgaste dentario, tenemos que tener una muy buena historia del paciente, ¿ya? Una muy buena ficha clínica, para poder recopilar todos los antecedentes que sean necesarios para tratar de hacer un tratamiento muy integral de ese paciente. Con respecto a la farmacología y la condición sistémica, sabemos que hay algunas condiciones que nos van a favorecer que ese desgaste dentario sea mucho más avanzado que en pacientes que no tienen condiciones sistémicas, pacientes, por ejemplo, con alteraciones o sea, por ejemplo, pacientes con anorexia, con bulimia, pacientes con reflujo gastroesofágico, ¿ya? Algunas condiciones que favorecen que ese desgaste evolucione mucho más rápido que en un paciente con desgaste fisiológico. Tenemos que averiguar también sobre la historia dental y social, qué hábitos tiene ese paciente. Ese paciente podría tener ciertas, o darnos ciertos indicios de algunas cosas que él hace, o algunos hábitos que tiene, hábitos de consumo de drogas, consumo de algunas otras, por ejemplo, bebidas carbonatadas, hábitos alimenticios, que hagan que claramente nos ayuden a dilucidar por qué ese desgaste es tan severo en un paciente en una edad en la que no debiera tener ese desgaste. Y finalmente, si se fijan, finalmente llegamos al examen intraoral, ¿ya? Y en el examen intraoral vamos a poder observar las características de ese desgaste. Y sabemos que los desgastes pueden ser por abrasión, por atrición, por anfracciones o simplemente por una corrosión. Ahora, generalmente ya sabemos que esto no es una lesión que tiene una sola etiología, sino que es una etiología multifactorial y se combinan muchos de estas lesiones. O sea, podría en general encontrar lesiones de corrosión con lesiones de abrasión, lesiones de atrición combinadas con anfracciones, por ejemplo, y todo va a darnos ciertas pistas sobre dónde tenemos que indagar más en la historia del paciente para poder ver efectivamente cuál es la etiología del desgaste dentario. Y cuando ya hacemos el examen intraoral, se me quedó pegada la pantalla, ahí sí, tenemos ciertos índices que nos ayudan a poder tener una idea más concreta de qué desgaste dentario tiene el paciente, ¿ya? No la etiología, sino que físicamente cómo lo vemos.
y por eso se han creado ciertos índices de desgaste dentario, como el BIWI, por ejemplo, que es el que utilizamos mucho en la universidad, que simplemente nos especifica en una pieza dentaria, en la superficie más comprometida, cuál es el grado de compromiso estructural. Es decir, si es que tengo más del 50% de pérdida de tejido dentario en la superficie, o si es que podría no tener desgaste en esa misma superficie, ¿ya? Y eso se saca un valor en el fondo BIWI, y al yo tener ese valor me da la posibilidad de orientar muchas veces el tratamiento o la terapia que voy a hacer en ese paciente. Y también se han publicado otros índices como el TWI, que también da un puntaje a el grado de desgaste según superficie, que fue publicado en el año 84, y el índice ACE, que fue publicado por Bailati, y que también asocia este grado de desgaste, que es lo que pueden ver ustedes aquí en esta fila, en esta columna, ¿ya? De una clase 1 a la clase 6, ¿ya? Que simplemente va especificando el grado de desgaste y la superficie donde se compromete, y si es que va exponiéndose dentina. Y eso lo asocia a un tratamiento restaurador, ¿ya? Y este tratamiento restaurador es el tratamiento con la técnica sándwich, que pueden haber escuchado ustedes previamente, que utiliza carillas cerámicas en la cara vestibular y carillas de resina en la cara palatina. Y también tenemos una categorización que fue publicada por Turner en el año 84, Turner y Misirlian, que nos va a dar o va a combinar el compromiso de la dimensión vertical en estos pacientes, el desgaste dentario y el espacio disponible para rehabilitar. Entonces, Turner lo clasifica en 3 categorías. En la categoría 1, que es la más fácil de restaurar, 1 y 2 quizás son las más fáciles de restaurar, porque en la categoría 1 vamos a encontrarnos con un paciente que tiene compromiso de la dimensión vertical, pero que tiene desgaste dentario. Entonces, simplemente yo, al aumentar la dimensión vertical, recupero ese espacio y tengo y puedo recuperar el espacio para poder poner las restauraciones en el paciente y así lograr una nueva dimensión vertical sin comprometer el área esqueletal en el fondo. En la categoría 2 no tengo compromiso de la dimensión vertical, pero sí tengo espacio para rehabilitar. ¿Ya? Generalmente esto se da en pacientes con desgastes más localizados, en que efectivamente yo, sin modificar mi dimensión vertical, puedo restaurar esas piezas con desgastes severos y no voy a necesitar intervenir todas las piezas del arco. Y finalmente caemos en la categoría 3, que es la categoría más compleja de tratamiento, en la cual yo no tengo compromiso de la dimensión vertical, y eso lo puedo comprobar con diferentes técnicas, técnicas que ustedes pueden conocer. Tenemos, bueno, nosotros utilizamos mucho la cefalometría, ¿ya? De una teleradiografía de perfil, y otras muchas técnicas como el examen extraoral, muchos índices cefalométricos en el fondo que nos pueden dar indicio de si es que hay o no compromiso. Y si es que no tenemos compromiso de la dimensión vertical, pero sí tenemos un desgaste severo, puede ser localizado, por ejemplo, en el grupo 2, como vamos a ver en uno de los casos clínicos, o generalizado, voy a tener que inevitablemente levantar la dimensión vertical en beneficio de la rehabilitación para poder ganar espacio para los materiales. ¿Ya? Ahora, ¿cómo tratamos el desgaste dentario? ¿Lo tratamos o lo prevenimos? Esta es una publicación de la Universidad de Radboud en Nimega, que queda en los Países Bajos, que se hizo en el año 2018, y es muy interesante porque nos da una guía para manejar el desgaste dentario, pensando en que muchos de los pacientes que nosotros vamos a diagnosticar con un desgaste severo podrían en teoría no necesitar ni un tratamiento. ¿Ya? Simplemente nos propone un esquema, como es el que ven acá, en donde en primera instancia se puede definir si es que el desgaste es patológico o fisiológico para la edad del paciente. Si el paciente tiene un desgaste fisiológico, no necesita tratamiento, a no ser de que el paciente con un desgaste fisiológico de una edad
no sé, un paciente de 60 años que consulta y te dice, mira, sabes que tengo los dientes súper planos, se me han desgastado con la edad y todo, y me molesta, me gustaría mejorar la estética, bueno, claramente hay un motivo de peso en que yo tengo que intervenir. Pero si yo diagnostico un desgaste dentario en un paciente de 60 a 65 años que yo sé que es fisiológico, no le voy a proponer una terapia de tratamiento si es que él no me lo consulta, ¿ya? Al contrario, si es que es un desgaste patológico, lo primero que yo hago es hacer un análisis de riesgo, considerar los factores etiológicos, porque si es que yo no trato los factores etiológicos, no voy a poder solucionar el problema de raíz, ¿ya? No porque yo restaure, y lo vamos a ver en una de las conclusiones de este paper, no porque yo restaure las piezas dentarias voy a eliminar este desgaste dentario severo o la progresión de este desgaste, simplemente van a cambiar algunas cosas. Y lo más importante es hacer un registro de la cantidad de este desgaste dentario. Lo vamos a ver en una foto siguiente, si quieres se las muestro al tiro, en realidad. Es esto. Este es el registro del desgaste dentario de un paciente, ¿ya? Acá podemos ver, es el mismo paciente cuando llega a la consulta y este mismo paciente después de 3 años de seguimiento. Fíjense que aquí se hace un escaneo de la arcada con un desgaste dentario que quizás no se aprecia tanto en esta fotografía, pero sí en el modelo digital se puede observar que hay bastante desgaste en las caras oclusales de las piezas dentarias. Y en este paciente se ve también una trisión, ¿ya? Se borraron los bordes incisales, fíjense acá en la arcada inferior, y también se ve desgaste con pits en el esmalte, incluso con exposición dentinaria en los dientes inferiores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si es que yo controlo los factores etiológicos en este paciente y el paciente no tiene una necesidad estética, yo podría, en 3 años, por ejemplo, como es este ejemplo, reevaluarlo, hacer el mismo registro del desgaste dentario y ver que efectivamente, si ustedes comparan esta foto con esta foto, prácticamente no hay ningún cambio. Y el paciente sigue, efectivamente, con sus dientes desgastados, pero sin ni un problema y sin prácticamente ni un avance en el desgaste dentario. ¿Y por qué? Porque se intervinieron los factores etiológicos. Volvemos a lo anterior entonces. Si es que yo hago este registro, luego de hacer este registro, hago un programa de prevención, ¿ya? Con controles frecuentes, aconsejando al paciente sobre los factores etiológicos y monitorizando constantemente, ¿ya? Si es que este desgaste dentario es motivo de preocupación del paciente o del clínico, ya yo digo, pucha, este paciente en realidad tiene mucha exposición dentinaria y yo creo que por ciertas condiciones, quizás un paciente que tenga alguna condición sistémica o un paciente que tenga algunos hábitos que yo no esté tan segura de que pueda modificar, yo podría realizar una terapia en este paciente, ¿ya? O simplemente, como les decía, si es que el paciente me consulta por un problema estético, bueno, yo también podría llegar a la terapia de esos dientes. Pero si no es causa de preocupación, yo simplemente vuelvo a esta etapa de prevención, ¿ya? Entonces es muy importante que sepamos que no porque yo vea a un paciente con desgaste dentario, voy a tener que indicarle un tratamiento. Me pasó a mí en la consulta, tengo una amiga que me fue a ver, y por un tema muy específico, unos dientes mal alineados, y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Tienes mucho desgaste, tiene 35 años, y le dije, tienes mucho desgaste, y efectivamente, claro, ella tenía hábitos alimenticios que favorecían el desgaste dentario, y yo antes de conocer este paper, fue hace, claro, como 2 años, o 1 año quizás, antes de haber visto este paper, le dije, te voy a hacer un tratamiento, te voy a hacer un pequeño aumento de la dimensión vertical, hacemos ontología mínimamente invasiva, te hago resinas compuestas, algo muy poco, o sea, para tu edad bastante poco, bastante reversible. Y después y me dijo, ya, perfecto, pero pasó un poco el tiempo,
nos dejamos de ver, y después de escuchar esta nueva filosofía, en el fondo, de tratamiento, yo le dije, ¿sabes qué? No te voy a hacer nada. Simplemente vamos a ver cómo vas evolucionando, claramente controlamos los factores etiológicos, y bueno, ahora con el tema de la pandemia ha sido un poco difícil controlarla, pero modificando esos factores etiológicos yo me voy a apostar a que ella quizás mantenga ese desgaste, y de ahora en adelante sea un desgaste fisiológico el que tengan sus dientes y no un desgaste patológico como el que tenían antes. Simplemente controlando, aconsejando y previniendo. Ya, entonces es muy importante que consideren esto. Si yo veo desgaste dentario, no necesariamente voy a necesitar restaurar. Y este es otro caso que publicaban en este mismo paper, que es un caso un poco diferente. Fíjense que este es el paciente cuando llegó, que tenía un desgaste bastante severo. Fíjense aquí, quedaban pequeñas remanencias de esmalte en estos premolares, y en el escaneo también se observa lo mismo, se observan algunos puentes de esmalte aquí. Pero fíjense, al año y medio en que volvió el paciente, ya se habían borrado muchos de las superficies que tenían remanencia de esmalte, ¿ya? Entonces, en este paciente, después de un año y medio en que yo lo aconsejé de que modificamos hábitos, y yo veo que el desgaste sigue siendo avanzado, quizás yo podría pensar en hacer alguna terapia para poder ayudar a ese paciente a que ese desgaste, porque ya están controlados, entre comillas, los factores etiológicos, que ese desgaste sea menor. Sabemos que el esmalte se degrada a un pH 5.5, pero que la dentina a pH 6, 6.5 ya se empieza a degradar. Entonces, si tenemos mucha exposición dentinaria, ya podríamos hacer al paciente muy susceptible de que ese avance sea mucho más rápido. Y si llegamos ya a la restauración del paciente, vamos a tener que ver cómo aumentamos la dimensión vertical. Nosotros en el posgrado hacemos manejo ortopédico para objetivizar y hacer que el paciente defina su propia posición, ¿ya? Con el manejo ortopédico. Y luego de definir una dimensión vertical, una posición inicial de tratamiento, hacemos ya sesiones de pruebas, de mock-up, etc. Ahora, ¿cómo restauramos? Mucha evidencia que en pacientes con desgastes severos podemos utilizar odontología mínimamente invasiva, adhesión, que es lo que más nos importa en estos días. Sabemos que la adhesión lo hace todo. Ya tenemos muy buenos protocolos adhesivos actualmente y podemos confiar en prácticamente todos los tipos de materiales que hayan, siempre y cuando se puedan hacer procedimientos adhesivos correctos. Sabemos que podemos utilizar resinas compuestas directas con un muy buen pronóstico a mediano o largo plazo. Podemos utilizar resinas compuestas indirectas que han demostrado no tener diferencias significativas con las resinas directas. Podemos utilizar cerámicas poliméricas, podemos utilizar cerámicas de óxido, pero todo siempre pensando en lograr una buena adhesión. Y para lograr una buena adhesión, lo que más necesitamos hacer es conservar la mayor cantidad de esmalte posible, porque sabemos que el esmalte va a lograr valores de adhesión muchísimo más altos que la dentina, un poco por sus propiedades físicas en el fondo. Así que con respecto a materiales, creo yo, esto es una apreciación personal, yo creo que de acuerdo al caso vamos a poder elegir un material que sea adecuado para ese paciente, quizás en pacientes jóvenes optar por las resinas compuestas. Si es que el paciente tiene mucha expectativa estética, quizás combinar resinas compuestas en el sector posterior con cerámicas en el sector anterior, pero sabemos que, y podemos quedarnos tranquilos de que los materiales funcionan. ¿Ya? En general, los materiales disponibles actualmente funcionan siempre y cuando la adhesión sea muy buena. Y tenemos otras técnicas, que es la que les voy a mostrar en el caso clínico que vamos a ver, en que podemos intervenir ciertas áreas de la boca cuando hay desgastes localizados. El caso que les voy a mostrar es una paciente con desgaste localizado en el sector anterior y que nosotros no queríamos intervenir el sector posterior, pero no teníamos espacio para rehabilitar. Entonces lo que se hizo fue intervenir, ya se los voy a mostrar bien en el caso,
restaurando las piezas anteriores, pero permitiendo ciertos fenómenos en el sector posterior que nos iban a permitir no intervenir esas piezas y lograr una estabilidad igual como si hubiéramos intervenido toda la arcada. ¿Ya? Y Dahl publicó este procedimiento en el año 75, en el cual él utilizaba prótesis removibles para levantar la oclusión en el sector anterior y desocluir el sector posterior, y basados en el fundamento o en el fenómeno de la extrusión alveolo-dentaria, poder, con el paso del tiempo, lograr que estos dientes posteriores fueran entrecruzando y así lograr una futura o una muy buena estabilidad a futuro. Ya les voy a mostrar bien el caso desarrollado después de esa paciente, que es muy interesante porque efectivamente aquí sí podemos hablar de odontología mínimamente invasiva, porque en muchos casos en pacientes en que tienen desgaste localizado, podría pensarse en tener que intervenir toda la arcada para poder lograr aumentar esa dimensión vertical. Pero esta técnica de Dahl es una alternativa muy, muy factible para cierto tipo de pacientes. Y evidencia sobre el concepto de Dahl hay muchísima hasta el día de hoy. Es una técnica que funciona muy bien. Ahora, no funciona en todos los pacientes porque sabemos que hay pacientes que esa extrusión alveolo-dentaria no ocurre. Podemos ver muchas veces pacientes con piezas sin antagonista que se mantienen en su posición por muchos años, y claro, ahí juega mucha importancia las fuerzas externas, como por ejemplo la lengua, los labios, la mejilla, etc. ¿Ya? Pero nunca está de más probar este procedimiento en los casos en que podamos indicarlo. ¿Y en qué consiste entonces? Consiste en un pequeño esquema gracias al doctor Lira, que él también con mucho esfuerzo lo hizo para explicar su caso, en que yo aumento la dimensión vertical, porque no tengo espacio para rehabilitar. En este caso, consideren que estas piezas están desgastadas, y en oclusión no me dan los espacios para poder rehabilitar. Entonces lo que hago es, en este caso se hicieron provisionales en el sector anterior, para levantar la dimensión vertical, y se hace un tope en el sector posterior. ¿Ya? Esto es el protocolo de Dahl, y se dejan en inoclusión las piezas entre el último tope y el tope más anterior. ¿Ya? Siempre asegurando que estos topes aseguren a ambos lados la estabilidad del sistema. ¿Ya? No voy a dejar solo en oclusión el sector anterior, porque yo sé que la articulación va a sufrir mucho al tener todo el sector posterior en inoclusión, pero sí con un par de topes posteriores voy a poder lograr esa estabilidad por el tiempo en el que dure este procedimiento. Y luego con el tiempo esos dientes van a comenzar a extruirse, y lo que yo hago finalmente es eliminar el tope del sector posterior y lograr que entrecruce con el paso del tiempo. Ya este procedimiento podría llegar a demorar hasta 1 año. Creo que el Pato lo hizo, el doctor Lira lo hizo en unos 6 u 8 meses, 9 meses creo que se demora. ¿Ya? O sea, un procedimiento bastante efectivo en su caso. Y vuelvo al paper a la publicación de la Universidad de Radboud, en que me interesaron mucho las conclusiones para que ustedes también las puedan tener. Y la primera conclusión es que no siempre voy a indicar tratamiento a pacientes con desgaste severo, eso ya lo conversamos muy bien, pero sí cuando hay un motivo de consulta estético o alguna preocupación específica que yo crea que sea importante, sí voy a hacer una terapia restauradora. ¿Y qué terapia restauradora voy a hacer? Una terapia mínimamente invasiva, ¿ya? Sobre todo en pacientes con edades, o pacientes jóvenes. En general se considera también que las resinas compuestas, como les decía, son tratamientos a mediano plazo, no a largo plazo, porque sabemos que la vida o el desgaste, la tasa de desgaste, la decoloración, etcétera, ocurren más a mediano plazo que a largo plazo, a diferencia de una cerámica. Pero sí es un tratamiento muy, muy factible de realizar en los pacientes, y se ve que funciona muy bien. Ahora, restaurar no elimina el futuro desgaste, simplemente cambia la tasa del desgaste, porque claramente voy a sellar superficies que estaban muy expuestas,
Pero si es que yo tengo remanente dentario, ese desgaste, si yo no controlo los factores etiológicos, se va a empezar a generar en otros lados, ¿ya? Entonces sí cambia la tasa de desgaste y quizás la naturaleza, ¿ya? Pero porque voy a tratar de modificar los factores etiológicos. Pero es muy importante que no nos quedemos tranquilos restaurando ese desgaste dentario, sino más bien poner mucho énfasis en la prevención. Con respecto a los materiales, en general, que es lo que yo les decía, podemos estar tranquilos de que la mayoría son considerados como definitivos, pero en pacientes con desgastes dentarios siempre hay que estar monitoreando más que en pacientes que no tienen este desgaste severo. Y lo último, muy importante, es la comunicación con el paciente. ¿Ya? Es muy importante que el paciente sepa la condición que tiene, informarle muy bien, hacerlo muy partícipe del tratamiento, porque finalmente de él va a depender el éxito de la rehabilitación. Eso es un poco de desgaste dentario. Creo que no se justifica entrar más en detalle, porque con estos conceptos que hemos hablado hoy en este ratito, ya podemos tener una idea de que efectivamente tenemos terapias muy conservadoras en pacientes con desgaste severo. Ahora, hablando de procedimientos protésicos mínimamente invasivos, ya hemos hablado un poquitito. En el fondo la idea principal es mantener la mayor cantidad de remanente dentario, y si este remanente dentario es esmalte, mejor aún, porque el esmalte es el que nos asegura un mayor éxito de la restauración. Entonces aquí Fradiani, en el año 2012, hablando de esta odontología mínimamente invasiva o procedimientos mínimamente invasivos, él da como 4 claves. Primero, que el aumento de la dimensión vertical en un paciente con desgaste, para ser llamado odontología mínimamente invasiva, tiene que ser indicado en un paciente que efectivamente necesite rehabilitación del arco completo, ¿ya? Es decir, si yo tengo un desgaste localizado en que quizás pueda hacer otros procedimientos, como por ejemplo un alargamiento coronario o algo muy específico en la zona en que está comprometida, yo no necesito aumentar la dimensión vertical y comprometer todas las piezas dentarias de ese arco para poder tratar esa pieza con desgaste, ¿ya? Eso no sería odontología mínimamente invasiva. O sea, aumentar la dimensión vertical por 1 o 2 piezas que están con desgaste dentario no es odontología mínimamente invasiva, porque estoy siendo muy invasiva con el resto de las piezas dentarias. Entonces da como condición de que por lo menos yo tenga que intervenir un arco completo, que sea necesario intervenir ese arco completo para generar este aumento de la dimensión vertical. ¿Y qué es lo que me va a favorecer el aumento de la dimensión vertical? Simplemente me va a dar espacio para los materiales, y además va a evitar que yo tenga que desgastar las piezas dentarias para hacer mis preparaciones, o quizás desgastarlas un poquito menos, y así voy a reducir también el riesgo de endodoncia en algunas de las piezas que pudieran necesitarlas si yo no aumento esa dimensión. ¿Ya? Entonces, por todos lados estamos hablando de preservación de remanente dentario. Después, habla que las preparaciones tienen que ser mínimamente invasivas, claramente, y mínimamente invasiva se refiere a los grosores de desgaste. Sabemos que actualmente con los materiales que tenemos disponibles, y esto se combina con la tercera característica en el fondo, con los materiales que tenemos disponibles actualmente, sabemos que podemos lograr grosores entre 0,8 y 1, incluso menos, para restaurar a los pacientes. O sea, no necesitamos levantar más la dimensión vertical o desgastar más nuestras piezas dentarias al prepararlas, no necesitamos más de esos grosores de desgaste, porque sabemos que los materiales van a poder ser resistentes y funcionar muy bien con esos espacios, ¿ya? Y es por eso que él propone también que en el sector posterior se hagan restauraciones de disilicato de litio. Él lo nombra como un material muy ideal, porque con estos grosores puede lograr muy buena resistencia en el sector posterior, pero además sabemos que hay protocolos muy definidos para adherirnos al disilicato de litio, a diferencia, por ejemplo, del circonio, que actualmente en Chile no tenemos todos los
mecanismos necesarios para hacerlo, ya que sería, por ejemplo, el arenado triboquímico, que es el que está descrito como el gold standard de la adhesión a circonio. Entonces él propone que las restauraciones sean de silicato de litio con grosores no más de 0,8 o 1 milímetro. Y finalmente le da mucha importancia a la adhesión. Él considera que el éxito de las restauraciones está basado en la cantidad de esmalte que esté remanente. Y finalmente vamos a hablar sobre algunas consideraciones en el diseño, ¿ya?, de nuestras restauraciones para poder siempre apuntar a esta mayor cantidad de preservación de remanente biológico, ¿ya? Con respecto a las carillas, ahora entramos un poquito en el tema de la carilla propiamente tal, tenemos diferentes diseños. Estos son los 5 diseños que han sido publicados en la literatura. Claramente este diseño de ventana ya no se utiliza, fue uno de los primeros que se utilizaban porque el objetivo era mantener la mayor cantidad de remanente dentario y simplemente modificar el color o la forma de esa pieza en la cara vestibular. Pero podemos quedarnos con estos 4 diseños, y estos 4 diseños, dentro de estos 4, en el que nos vamos a centrar es en este, que es el full veneer, que es una carilla de cobertura total. ¿Ya? Es muy importante saber que la literatura en general confirma que hay algunos diseños mejores que otros, ¿ya? El diseño de vestibular, butt joint y full veneer funcionan bastante bien biomecánicamente, a diferencia de esta preparación palatina que presenta muchas fallas en esta aletita que se le hace en palatino y generalmente ya no se utiliza. Siempre cuando queremos involucrar el borde incisal utilizamos esta terminación que es el butt joint, que simplemente es una meseta en 45 grados a palatino, porque biomecánicamente funciona mejor que esta palatina. Pero centrémonos en el full veneer. El full veneer se indica generalmente cuando tengo cambios severos de color, porque tengo que involucrar toda la periferia de la pieza dentaria, cuando tengo cambios de forma o de posición, y cuando tengo alteraciones funcionales. Estas alteraciones funcionales, que van a ser los casos en los que nosotros vamos a, o los casos que vamos a ver hoy día, estas alteraciones funcionales se refieren a la competencia de la guía anterior. Y cuando yo tengo un paciente con desgaste dentario, en que tengo que aumentar la dimensión vertical, yo inevitablemente voy a desacoplar mi guía anterior y voy a tener que reemplazar o rellenar ese espacio de esta guía anterior que me falta con el material. Y es por eso que toda la cara palatina de mi carilla va a ser la que me devuelva esta función, ¿ya? Podemos indicarlas también cuando tenemos resinas proximales, entonces tenemos que abarcar también las caras proximales, y pacientes con bruxismos en los que, claro, cuando tengo un desgaste bastante avanzado y tengo que involucrar esta cara palatina, yo prefiero hacer, para darle resistencia a mi restauración, una restauración con desgaste periférico. ¿Y cómo se hace? Se hace simplemente tallando igual que una prótesis fija, pero con desgastes bastante menores. Aquí en la cara palatina se nos pasó un poquito la mano, pero imagínense que todo puede ser un margen de 0,3 en cervical y de 0,5 o 1 en incisal. Ahí vamos a ver un esquema que nos va a mostrar cuáles son los grados de desgaste que tenemos que lograr. ¿Ya? Es una preparación bastante similar a la de prótesis fija, pero tenemos que tener claro que un full veneer se diferencia de una prótesis fija en que nuestra preparación está en esmalte, ¿ya? Y la adhesión es la que va a dar la resistencia a esa restauración, porque sabemos que pueden ser restauraciones hasta de 0,5 milímetros, 0,3 milímetros. Tenemos que tener márgenes muy bien definidos para que el laboratorio pueda lograr una línea de terminación definida, y esto es lo que les comentaba yo. ¿Ya? Tenemos que tener grosores de desgaste que sean mínimos, que nos permitan que podamos preservar el esmalte en toda la superficie, o en la mayor cantidad de superficie que podamos, y estos grosores van a ser diferenciados entre las zonas cervicales, vestibulares e incisales. ¿Ya? En general, con 1 milímetro en incisal ya tenemos suficiente
espacio y resistencia para la cerámica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Primero estamos hablando de pacientes con desgaste dentario severo, o sea, en esos pacientes ya podría existir una exposición dentinaria, ¿ya? Generalmente existe exposición dentinaria, porque estos pacientes tienen estos pits de esmalte, tienen corrosiones que han expuesto dentina, tienen sensibilidad dentinaria, ¿ya? Entonces, sabemos que nuestra preparación lo más probable es que no sea 100% en esmalte. Pero además, si tuviéramos la posibilidad de ver un paciente efectivamente con un 100% de remanencia de esmalte, la evidencia muestra que cada vez que preparamos una pieza dentaria, exponemos inevitablemente dentina, y este estudio del año 2014 muestra que el 52% de las preparaciones generan exposición dentinaria, ¿ya? Entonces, si es que nosotros queremos mantener la mayor cantidad de superficie de esmalte para lograr una buena adhesión, pero sabemos que exponemos dentina, bueno, tenemos que tratar de utilizar ciertas técnicas que nos ayuden a preservar ese tejido biológico, ¿ya? Y se ha visto que en general mantener un 70% de superficie de esmalte es muy beneficioso para la resistencia final de la restauración. Y además, si es que ya tengo también algunas resinas en las preparaciones, el ideal es cambiar esas resinas para lograr activar nuevamente esa superficie, y que esta superficie sea idealmente de un máximo de 30%. Y este estudio lo encontré muy interesante porque habla un poco de el sustrato dentario con respecto a la adhesión de las carillas, y lo relaciona también con el grosor. Y fíjense que en este estudio se comparó, es un estudio in vitro, se comparó la resistencia de una carilla delgada de 0,3 con la resistencia de una carilla de 0,3, perdón, adherida solo sobre esmalte, una carilla adherida sobre esmalte y dentina, y una carilla adherida más sobre dentina que sobre esmalte. Y se dieron cuenta que significativamente la carilla delgada de 0,3 adherida sobre esmalte era la que tenía, pero por lejos, mayor resistencia que las otras dos alternativas. Y además, cuando incluimos el grosor de la restauración, fíjense que también pudieron comprobar que en las dos preparaciones con exposición dentinaria versus la preparación 100% en esmalte, hicieron cementaciones en esmalte de 0,3, de carilla de 0,3, y en dentina o dentina con esmalte, una carilla de 1,4, ¿ya? Comparando un poco el grosor de la restauración, y se dieron cuenta que el comportamiento biomecánico y la resistencia a la fractura aún seguía siendo mayor en la preparación de 100% sobre esmalte con una carilla de 0,3. Es decir, no porque yo aumente el grosor de mi restauración voy a aumentar la resistencia, sino que le da mucha más importancia al sustrato de adhesión que al grosor de la cerámica. Fíjense qué interesante. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que yo les decía, tenemos que ocupar ciertas técnicas que nos ayuden a poder evitar esta exposición dentinaria. Y Galip Gurel en el año 2003, si no me equivoco, publicó un procedimiento que era el desgaste basado en el volumen final de la restauración, y que en el año 2004 Mañé lo resume en este esquema, que compara cómo o cuál es el riesgo de exposición dentinaria en esta preparación. Muchas veces llegan pacientes y dicen, oh, mira, me molesta, no me gustan mis dientes, quiero cambiarles el color, quiero ordenarlos, y bueno, está indicado un tratamiento de carilla, y muchas veces se ve que se preparan carillas sin tener una idea de lo que yo quiero llegar, ¿ya? Entonces, cuando yo preparo directamente sobre el diente que yo tengo, y quiero dar los grosores para mis carillas, claramente voy a tener un riesgo de exposición dentinaria, ¿ya? Entonces, puedo utilizar llaves de silicona, puedo ocupar fresas calibradas, pero sobre el diente que tengo, ¿ya? Entonces es muy riesgoso, y claramente va a haber un riesgo excesivo de esmalte y de exposición dentinaria, y eso es muy desfavorable para la adhesión, ya lo vemos, todos los estudios lo dicen. Entonces, ¿qué es lo que propone Galip Gurel y en esta imagen Pascal Mañé? Que siempre nos guiemos por el volumen final de la restauración, es decir,
tomarle una impresión al paciente, hacer un encerado diagnóstico, hacer un mock-up, o llaves de silicona, que tenemos las dos posibilidades aquí, o sea, hacer un encerado y una llave de silicona para tener una guía de desgaste, o hacer un mock-up y utilizar fresas calibradas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a poder evitar, si yo ya sé cuál va a ser el volumen final de mi restauración, y yo hago mis desgastes necesarios para el grosor de mi cerámica, lo más probable es que yo pueda preservar la mayor cantidad de esmalte posible. Y eso, el éxito lo va a mejorar sustancialmente. Entonces, para eso hay ciertas técnicas que no voy a entrar en detalle, pero podemos utilizar fresas calibradas o poder medir y calcular cuánto es lo que me va a desgastar mi fresa de acuerdo al ancho de la cabeza y del vástago que tenga. Entonces lo que yo hago aquí es hacer una resta entre la cabeza y el vástago, y esta diferencia la divido en 2, y me va a dar cuánto desgasta mi fresa apoyada en la superficie dentaria, y profundizando simplemente esta zona de acá. ¿Ya? Podría hacerlo de esa forma también. Pero sea cual sea la forma de calibración de mi fresa, yo tengo esto. Tengo que, si yo no me guiara por el volumen final de mi restauración y simplemente empiezo a preparar una linda preparación de carilla en el diente que tiene el paciente, voy a exponer claramente una parte de la dentina del paciente. A diferencia de este mismo paciente, pero que yo sé que quizás necesita un poquito de contorno, pero tengo objetivizado el contorno final de la restauración, yo sé que el riesgo de exposición dentinaria va a disminuir considerablemente. Y es por eso que se proponen diferentes técnicas. Esta es la técnica que yo les mostraba. Puede ser técnica con llaves de desgaste, ¿ya? Llaves de silicona, o simplemente utilizando el mock-up como una guía de desgaste. Este es el caso de una alumna nuestra del posgrado, que me prestó sus fotos. Ella hizo un mock-up de estas preparaciones para unas carillas en su paciente. Hicimos desgastes dentarios con el mock-up en boca, y si se fijan, al sacar el mock-up, prácticamente nos queda todo el esmalte sin tocar. Hay que desgastar muy suavemente las preparaciones, hacer preparaciones que permitan un eje de inserción, pero más que eso, no necesitamos desgastar. Y también va a influir claramente la indicación de esta full veneer. Si es que queremos lograr un cambio de color en estas restauraciones, vamos a tener que tener muy en cuenta que a medida que aumenta el grosor de la cerámica, yo voy a poder manejar mejor el color final de la restauración. Entonces, si yo tengo un diente con un color A2, y yo quiero llegar a un color A1, simplemente pongo una carilla de 0,3 milímetros. Y a medida que voy aumentando de 0,3 en 0,3, voy pudiendo enmascarar colores un poquito más saturados. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando llego a un color A4 y tengo 0,9 de desgaste, ya sé que en muchas zonas no hay 0,9 milímetros de esmalte. Entonces, o lo que yo hago es sobrecontornear mis restauraciones, o simplemente correr el riesgo de exponer dentina con todo lo que significa biomecánicamente esa exposición dentinaria. Importante mantener el perfil de emergencia para que mantenga la salud de los tejidos blandos. Y algunas técnicas que, bueno, no van mucho al caso, pero algunos diseños interproximales que van a permitir que yo pueda manejar los anchos finales de las restauraciones. ¿Ya? Pacientes con piezas muy angostas en que yo quiero que la pieza se vea un poquito más ancho, bueno, trabajo con mi laboratorio para que los puntos de contacto sean mucho más cercanos entre ellos y pueda hacer que mi cara vestibular se vea más ancha. Y finalmente, sigo hablando de todo enfocado al material, o perdón, al tejido dentario que queremos reemplazar. Siempre pongo esta diapositiva porque encuentro que estos 4 factores van muy de la mano, la biología, la función, la estética y la mecánica. Si perdemos parte del tejido biológico, se van a alterar estos otros 3 parámetros, y como tenemos que recuperar tejido biológico, el ideal es que ese tejido biológico
se comporte, perdón, sí, el ideal es que el material que yo use para restaurar ese tejido biológico se comporte de la manera más similar a la que se comportaría mi esmalte. Entonces, es tratar de imitar la naturaleza con materiales que tenemos disponibles. Si nos fijamos aquí en las propiedades físicas del esmalte, podemos ver que las cerámicas se asemejan bastante a esas propiedades físicas, y si nos fijamos en las propiedades de la dentina, podemos ver que las resinas compuestas también se asemejan mucho a ella. Y si comparamos dentina con esmalte, fíjense las diferencias de propiedades físicas. Y es por eso que si yo cemento una carilla sobre estas dos superficies que tienen propiedades físicas tan diferentes, claramente va a haber un riesgo de falla. ¿Ya? Entonces, por eso siempre es importante la preservación del esmalte. Entonces, nosotros utilizamos generalmente cerámicas para restaurar estos pacientes, para restaurar claramente cuando son necesidades altamente estéticas, ¿ya? Porque sabemos que las resinas también funcionan bien, ya lo conversamos. Y dentro de las cerámicas tenemos 3 tipos de cerámicas principalmente, que son las vítreas, las de óxido y las cerámicas poliméricas. Cuando hablamos de cerámicas vítreas tenemos la feldespática convencional y las que tienen refuerzo de leucita, disilicato de litio o incluso litio y circonio. Cuando tenemos las cerámicas de óxido tenemos óxido de aluminio y circonio, y finalmente tenemos las poliméricas, que son las que han salido actualmente. Ahora, en teoría, yo podría utilizar cualquiera de estos tipos de cerámica para hacer mis restauraciones de full veneer. ¿Ya? Unas tienen más estética que otras, unas tienen más resistencia que otras, y unas logran mejor adhesión que otras. Entonces esos factores son los que yo voy a cruzar para poder definir qué material voy a utilizar. Y si se fijan acá tenemos en amarillo las cerámicas vítreas, en rojo tenemos las cerámicas poliméricas, y en azul tenemos las cerámicas de óxido. Y fíjense, y ya lo sabemos, que las cerámicas de óxido son las que muestran por lejos mayor resistencia. Y cuando empezamos a ver cerámicas poliméricas y cerámicas vítreas, tenemos que claramente hay unas más superiores a otras. ¿Ya? Podríamos utilizar, como les dije, cerámicas de todos los tipos, pero a mi juicio creo que las mejores cerámicas para restaurar dientes con full veneer son las cerámicas que están reforzadas, ya sea reforzadas con circonio o reforzadas con disilicato de litio. ¿Por qué? Porque muestran muy buenos resultados, muy buenos valores adhesivos, muy buenos valores de resistencia, perdón, pero además son cerámicas que son susceptibles de ser grabadas, entonces me permiten una muy buena técnica adhesiva. Y es por eso que si yo cruzo estos factores, estética, resistencia, adhesión y los grosores que yo puedo manejar en estas restauraciones, esto es una apreciación personal, que no quede como una regla, por favor. Si yo considero la estética, creo que en general, en la actualidad, el circonio se maneja muy bien con la estética, el circonio translúcido, las cerámicas poliméricas también, y las cerámicas vítreas también. Así que quizás la estética no sería un factor para decidir, ¿ya? Pero la resistencia ya empieza a dejar de lado algunos de los materiales, que a mi juicio las cerámicas poliméricas son mucho menos resistentes que las cerámicas vítreas y de óxido, y dentro de las vítreas la feldespática creo que es la menos resistente y no se utilizaría para este tipo de restauraciones con grosores mínimos. Cuando hablamos de adhesión, yo prefiero dejar las cerámicas de óxido afuera. ¿Por qué? Simplemente porque en Chile no tenemos el coatjet o el arenado triboquímico que nos permite hacer un protocolo correcto de adhesión al circonio. Si yo tuviera la posibilidad de adherirme con el protocolo Gold Standard de circonio a tejidos dentarios, quizás no habría diferencia entre los materiales, pero como actualmente no tenemos ese dispositivo en Chile, yo personalmente prefiero adherirme a una cerámica que sea susceptible de ser grabada, que me asegure una buena adhesión, y es por eso que yo me quedo con el disilicato de litio. ¿Ya? Y además con ese disilicato de litio voy a poder lograr grosores de desde 0,2 a 0,3 milímetros. Así que no tengo problema con las indicaciones tampoco.
Y tal como les mostré anteriormente, Francesca Bailati publicó su técnica sándwich, que es una técnica de 3 pasos, utilizando 2 materiales, ¿ya? Porque ustedes pueden preguntarse también, bueno, hay una tendencia, una escuela que dice, bueno, yo prefiero primero, en una primera instancia, hacer una restauración palatina, restaurar la función del paciente, y luego hacer la restauración estética en la cara vestibular con otro material. ¿Qué hacemos? ¿Utilizamos un material o 2 materiales? Está probado, los estudios de Francesca Bailati han demostrado tener muy buenos resultados. Ahora, ¿qué es lo que me pasa a mí? Bueno, esta es el paper donde publicaron la clasificación ACE, que es la que le había mostrado antes, y donde se puede ver cómo se asocia esta clasificación a la terapia, y esa terapia siempre es con una carilla palatina y luego una carilla vestibular. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Las interfaces. O sea, mientras más interfaces agregamos a estos pacientes, más riesgo hay de microfiltración, de decoloración, de falla, más riesgo hay de que mi tratamiento falle. Eso es un juicio personal, por lo que les decía antes, los estudios de la técnica sándwich demuestran buenos resultados, pero a mí me asusta en un paciente que es un paciente de riesgo, con un desgaste excesivo, con quizás hábitos que puedan pasar por etapas, que el paciente pueda controlarlo en ciertas etapas, en otras etapas no. Yo no sé si agregaría tantas interfaces a esa boca. Y por otro lado, cuando yo tengo un material por palatino y otro material por vestibular, tengo superficies de adhesión diferentes. Es decir, mi carilla vestibular va a quedar adherida a esmalte, lo más probable que un poquito a dentina, y además a una resina que fue cementada previamente. Entonces, yo creo que para mí es más predecible un solo material cementado de la mejor manera posible sobre una pieza dentaria. ¿Ya? Perdón. Tenemos entonces pacientes con desgaste dentario, pacientes en los cuales yo quiero hacer una odontología mínimamente invasiva, y pacientes en los que yo voy a necesitar un aumento de la dimensión vertical. ¿Ya? En estos 2 pacientes que les voy a mostrar ahora, necesitamos manejar la dimensión vertical porque no tenemos espacio para rehabilitar. Son 2 categorías de Turner diferentes, un paciente categoría 1 y otro paciente categoría 3, pero que finalmente la dimensión vertical tuvo que ser intervenida en ambos casos. Entonces vamos a ir finalmente a los casos clínicos. No sé cómo estoy en la hora, Rodrigo. ¿Qué hora es? Son las 10. Tenemos todavía un ratito. ¿Me escucha, Rodrigo? ¿No? Ya, bueno, seguimos. Vamos a hablar de los casos clínicos. Era solamente por si es que había alguna pregunta, si me querían interrumpir. Vamos a ver entonces el primer caso clínico, que es Max. Max es paciente de la doctora Rebeca Blanco, que salió hace un par de generaciones de la especialidad. Él tiene 22 años y es un DET categoría 1, lo que significa que él tiene compromiso de la dimensión vertical, pero tiene desgaste dentario. Entonces simplemente aumento la dimensión vertical y tengo espacio para restaurar los materiales, o sea, las piezas dentarias comprometidas. ¿Ya? Y este paciente consulta claramente por un motivo estético. Si se fijan, el paciente prácticamente no quiere sonreír, tiene mucha dificultad porque le molestan mucho sus dientes y al sonreír se expone pequeña cantidad de sus piezas dentarias por el desgaste que tiene. Esa es la condición intraoral. Si ustedes proyectan la cantidad de tejido dentario perdido, es una cantidad inmensa para la edad del paciente. Claramente no es un desgaste, si pensamos en el diagrama de la filosofía de Radboud, es claramente para los 22 años de este paciente un desgaste patológico, no es un desgaste fisiológico. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasaba con este paciente? Este paciente tenía un alto consumo de Coca-Cola y además él consumía unas gomitas que
todos deben conocer, que son las gomitas Ambrosito, porque él vendía esas gomitas, y entre venderlas y comérselas parece que ganaba el comérselas. Entonces, ¿qué es lo que hizo la doctora Blanco? La doctora Blanco quiso saber cómo influía, porque sabemos que la Coca-Cola ya está clarísimo cómo influye las bebidas carbonatadas por el pH, pero la doctora quiso saber también si es que este consumo de estas gomitas, que son un poquito ácidas también, influía de cierta manera o había influido en el grado de desgaste de este paciente. Y le hizo al paciente llevar sus gomitas Ambrosito y le hizo un test de capacidad buffer y se dio cuenta que cada vez que el paciente consumía una gomita, bajaba el pH de la boca, la capacidad buffer bajaba, y ese pH se mantenía bajo por mucho más tiempo. Entonces, si yo pienso que el paciente consumía Coca-Cola, y además en el tiempo en que no consumía Coca-Cola, consumía estas gomitas, y el pH se mantenía constantemente bajo, y podía existir quizás cierto grado apretadentario, esa combinación de factores hizo que llegara este paciente a tener esta condición intraoral. Fíjense cómo tenía, a sus 22 años, tenía mucha exposición dentinaria, ¿ya? Ahora, en la cara palatina de esas piezas dentarias todavía quedaba una capita de esmalte, pero ya prácticamente traslúcido, ¿ya? Tenía casi la preparación hecha en esas piezas dentarias. Y en el sector posterior se veía desgaste principalmente a partir del primer molar hacia adelante y algunas caries interproximales. Y en la arcada inferior también podemos ver un desgaste severo, incluso en las caras vestibulares de algunos premolares, sobre todo en estos dos premolares, ¿ya? Pero claramente para los 22 años de este paciente no era una condición normal. Lo que se le hizo a este paciente fue una cefalometría con una teleradiografía de perfil, y se vio que tenía un compromiso de la dimensión vertical por disminución, además de algunas otras características, pero esto es lo que más nos interesa, porque confirma que efectivamente nosotros podemos aumentar tranquilamente la dimensión vertical sin comprometer los parámetros esqueletales del paciente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un manejo ortopédico, se pone un plano de cobertura total, que lo que hace es deprogramar la neuromusculatura, hacer que el paciente reubique su mandíbula en la posición más fisiológica, guiada por la musculatura, y luego que definimos una dimensión vertical adecuada, casamos el plano, que es este procedimiento en el cual se registra la relación intermaxilar con un acrílico rojo, y se transfiere esta posición al articulador. Previamente a la transferencia, yo tomo una nueva cefalometría y hago un nuevo análisis cefalométrico para poder confirmar de que este aumento de dimensión vertical no vaya a ser perjudicial en ese paciente, que altere demasiado los parámetros esqueletales del paciente, por ejemplo, que sea un paciente clase 1 y yo aumente tanto la dimensión vertical y que por la rotación posterior de la mandíbula yo pueda generar un paciente clase 2 con el consiguiente problema de que no voy a poder dar guías desoclusivas correctas, etc. Entonces siempre confirmamos con una segunda teleradiografía que ese aumento de la dimensión vertical esté dentro de los parámetros o rangos normales. Se hace la transferencia al articulador y se analizan los espacios para ver si efectivamente vamos a poder tener suficiente espacio para los materiales. Se ve que en esta vista interior podemos tener espacio para hacer un buen encerado diagnóstico y hacer una odontología mínimamente invasiva basada principalmente en resinas en todo el sector posterior, en todo el sector anterior inferior, y como tenemos que restaurar toda la cara palatina de las piezas anterosuperiores y la cara vestibular, lo que vamos a hacer es hacer carillas de cobertura completa simplemente en estos 6 dientes. Ahí está el encerado, fíjense cómo se logran muy buenas proporciones dentarias. Lo bueno de este paciente era que cuando yo hacía al paciente sonreír, ya lo van a ver después, el paciente mostraba una buena cantidad de piezas dentarias, ¿ya? No quedaban dientes largos al alargar estos 3 milímetros y medio,
el borde incisal. Entonces simplemente se necesitaba restaurar a partir del margen gingival hacia incisal sin ninguna cirugía complementaria. Entonces, ¿qué recursos terapéuticos en resumen? Tenemos resinas en toda la arcada inferior, resinas en todo el sector posterior y cerámica full veneer en las 6 piezas anteriores. Ahí está el resumen de los recursos terapéuticos que vamos a utilizar. Para las piezas inferiores simplemente hacemos un setup de resina a mano alzada, guiándonos por la altura final de las restauraciones, con una llave de silicona simplemente instalada en lingual, donde esta doctora pudo restaurar hasta la altura que me marcaba la guía. Y ahí se ve cómo se aumentó 1,5 milímetros la altura de las piezas anteroinferiores. Luego se hizo un mock-up para poder acoplar el sector anterior y se hicieron topes en el sector posterior para poder ir restaurando estas piezas que también iban a ser restauradas con resina. ¿Ya? Cuando yo hago este mock-up, que es la copia del encerado diagnóstico, y tengo ya restaurado también, guiado por el encerado diagnóstico, el grupo 2 y el grupo 5, y tengo acoplado acá, yo tengo que estabilizar en el sector posterior. Y dejo estabilizado con contactos de resina para poder ir avanzando en la terapia. Se toman las impresiones del sector anterior, se hacen pruebas en cera, ¿ya? Que son pruebas, son ceras de CAD/CAM, se hacen todas las modificaciones que queramos en estas piezas dentarias. Si se fijan, ya se hicieron las restauraciones en el sector posterior. Y finalmente se mandan a terminar estas carillas que tienen grosores hasta de 1 milímetro, ¿ya? Pero que fueron preparaciones sin exposición dentinaria. Y queda nuestra restauración cementada de manera definitiva, con un muy buen contorno gingival. Aquí había un problema de exceso de cemento, lo más probable, pero esto fue recién luego de la cementación. Y se ve cómo hay una muy buena integración del material y cómo fuimos tan poco invasivos. Finalmente se intervinieron 6 piezas dentarias de manera sustractiva, y todo el resto de la boca fue restaurado con adhesión, con adición de material. ¿Ya? O sea, se mantuvo todo el remanente dentario. Ahí está el caso terminado, miren que quedó bien, el paciente estaba muy contento. Acá se ve cómo se restauró con resinas compuestas en el sector posterior, tenemos las carillas full veneer en el sector anterior, y todas las resinas en la arcada inferior. Se ve cómo se integra el material al tejido gingival, con una muy buena salud gingival, con una linda textura, y podemos ver la diferencia del preoperatorio y el posoperatorio, y cómo cambió la sonrisa de este paciente. Ahí está el paciente, muy contento, y con sus dientes bastante naturales, a mi juicio. Y esta es la segunda paciente, ella es Mayerling. Ella es la paciente que restauró el doctor Lira con el protocolo de Dahl. Fíjense en el compromiso estético de esta paciente. Esta paciente, claramente su motivo de consulta fue ese. Dijo, tengo los dientes muy desgastados, yo necesito ver cómo restaurarlos para poder sonreír y verme bien. Si se hace el análisis de los tercios faciales en general, los tercios faciales están bastante simétricos. El tercio superior quizás un poco disminuido, pero un poco alterado por la línea del pelo. Y se mantienen las proporciones del labio superior con el inferior. Lo que sí había era una desviación de la línea media facial con la línea media dentaria. Fíjense cómo está la línea dentaria aquí, y la línea media facial estaba desviada por la punta de la nariz.
la paciente tenía una oclusión estable en el MIC que presentaba, tenía acople completo de sus piezas dentarias, incluso presentaba un overbite y un overjet de 1 milímetro. Es decir, ella podía funcionar perfectamente, pero teníamos algo estético que solucionar, y en ese caso tuvimos que intervenir. Fíjense acá, esto es muy interesante. Todo el sector posterior tenía algunas restauraciones, pero fíjense en la integridad de las piezas dentarias en todo el sector posterior, independiente de si tuvieran o no restauraciones oclusales. Fíjense que las cúspides mantienen su anatomía bastante conservada, y existe un desgaste principalmente asociado a estas piezas anterosuperiores. Y en el sector inferior también se mantiene la anatomía oclusal en el sector posterior, premolares indemnes, con todas sus cúspides, y un desgaste, un pequeño desgaste en el grupo 5, por atrición. ¿Qué es lo que pasaba? Esta paciente tenía onicofagia, mordía sus uñas, y fue eso lo que fue generando este desgaste más localizado en todos los dientes anteriores. Si vemos el análisis estético, presentaba sus triángulos negros, una curva de la sonrisa casi invertida o plana, y unas proporciones dentarias bastante alteradas. Si se fijan, estos son dientes rectangulares. A pesar de eso, la estética gingival se mantenía bastante bien, pero si observamos, teníamos un problema en que estos incisivos inferiores habían migrado hacia coronal, ¿ya? Se habían alejado un poco de la línea, y estéticamente era lo que más se notaba al hacer el análisis extraoral, ¿ya? Porque efectivamente el contorno de las papilas está bastante bien, pero sí hay una alteración acá con la que vamos a tener que jugar, intervenir, para poder lograr un mejor resultado estético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que yo proyecto un diseño digital, si hago un diseño digital en esta paciente, y yo hago piezas con unas proporciones dentarias normales, voy a tener esta situación. Una paciente que va a exponer mucha pieza dentaria, y estéticamente va a tener un resultado muy desfavorable. Y si su motivo de consulta era estético, yo no puedo permitir que se dé esta posibilidad de aumentar simplemente a expensas del borde incisal. Entonces, en estos casos, lo que hay que hacer es, bueno, ahí tenemos la radiografía de panorámica, se ve que hay bastante salud en los tejidos periodontales. La paciente tenía una gingivitis asociada a placa principalmente, y se le hace a ella también una cefalometría en la cual se observan solo algunos parámetros alterados, pero que no nos sugerían una disminución de la dimensión vertical. ¿Ya? Entonces este es su diagnóstico: es una paciente de 37 años de edad, paciente sana, ASA 1, con una clase 1 esqueletal presuntiva, con un bruxismo probable de sueño y vigilia, onicofagia, que era el factor más importante porque era parte de la etiología del desgaste, bueno, desdentada parcial inferior, con una gingivitis y unas piezas dentarias comprometidas en su estructura por lesiones no cariosas. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se aumentó la dimensión vertical con manejo ortopédico, igual que en el paciente anterior, para poder generar el espacio para rehabilitar. Entonces, ahí ya cae dentro de la categoría de tener tres. Tenemos una paciente sin compromiso de dimensión vertical, tenemos una paciente con desgaste dentario que queremos tratar, y una paciente que no tiene espacio para rehabilitar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que simplemente y lamentablemente aumentar la dimensión vertical para poder tener espacio para poner mis materiales en esa zona. Entonces, nosotros siempre llamamos eso el aumento de vertical en beneficio de la rehabilitación. Y sabemos y estamos seguros y tranquilos de que aumentar la dimensión vertical en un paciente que no lo necesite, no que no lo necesite porque lo necesita, pero aumentar en un paciente, que no tenga compromiso de dimensión vertical, no va a ser un problema, y podemos aumentar hasta 5 milímetros sin ni un
miedo de que va a generar algún trastorno temporomandibular, alguna alteración oclusal, alguna incomodidad en el paciente. ¿Ya? La evidencia sostiene que el aumento de la dimensión vertical se puede hacer de manera segura. Entonces, aumentamos la dimensión vertical con una reevaluación diagnóstica después de una segunda cefalometría en que la paciente, a pesar de ese aumento de dimensión vertical, se mantiene en clase 1 esqueletal. Y hacemos un diseño digital, pero ahora compensando el alargamiento de las piezas dentarias, tanto a expensas del tejido gingival como del borde incisal. Entonces, si se fijan, hay una distribución de los espacios que yo quiero ganar entre la encía de las piezas 1,2 a 2,2, no se tocan los caninos, y un pequeño aumento en el largo de las piezas dentarias a expensas del margen del borde incisal. Fíjense que los laterales prácticamente no aumentan su largo, ¿ya? A expensas del borde incisal, porque sí se hace una pequeña intervención en gingival. Y se hacen todas las mediciones. Después de las mediciones se proyecta en el fondo a la paciente para ver cómo puede quedar, que queda bastante bien, mucho mejor que si yo solamente pusiera cerámica hacia el borde incisal. Se hace un encerado diagnóstico que se puede modificar, se prueba en la paciente, y se ve cómo solo se encera el grupo 2 y el grupo 5, aquí con unas pequeñas correcciones y una pequeña restauración del borde incisal por ese desgaste que tenía, y se deja desacoplado todo el sector posterior. ¿Por qué? Porque esta paciente, recuerden que tenía una integridad bastante alta en los sectores posteriores, tanto en maxilar como en mandíbula. ¿Ya? Se deja desacoplado el sector posterior. Y se hace un mock-up en el que se pueden hacer algunos arreglos, pero fíjense cómo cambia el simplemente intervenir estas 4 piezas dentarias y alargar las piezas dentarias a expensas del borde incisal, cómo influye en la sonrisa de la paciente. La paciente estaba muy contenta y claramente decidió hacerse su tratamiento. Fíjense que hasta este minuto no se han tocado las piezas dentarias de la paciente, que eso es muy importante, poder tratar de proyectar con el mock-up o con todas las herramientas que tenemos con el diseño digital, poder proyectar el resultado final antes de tocar al paciente. Nos ayuda para motivarlo, nos ayuda para educar al paciente y nos ayuda para diagnosticar y poder planificar qué recursos terapéuticos yo voy a utilizar. Entonces, con este encerado, se hace un duplicado del encerado y se hace un estampado plástico que nos va a ayudar en la cirugía. En el estampado plástico se puede observar aquí cómo se monta el margen del estampado sobre estas piezas dentarias para marcar el lugar donde tiene que intervenirse la zona gingival. Y es así como, luego de instalar el estampado, se hacen las marcas con una sonda a la altura en que yo quiero cortar, se hace la cirugía, que tuvo que ser con una pequeña osteotomía para poder mantener un ancho biológico adecuado, y se ve cómo aumenta el largo coronario en aproximadamente 2 milímetros, que es bastante considerable. Entonces, en esta paciente, ¿qué es lo que se hizo? Teníamos esta paciente con un desgaste anterior, sin espacio para rehabilitar, con piezas acopladas en el sector posterior. Se hacen preparaciones y se hacen restauraciones definitivas en el sector anterosuperior y un setup en el sector anteroinferior. Fíjense la permanencia de estructura de esmalte en todas las piezas dentarias. No se ve nada de dentina, ¿ya? Y esto me va a asegurar un éxito de mi restauración. Hay esmalte en toda la periferia. Acá se ve una pequeña asimetría que después se corrigió en esta preparación y se utilizó preparaciones yuxtagingivales en la mayoría de los casos. Acá tenemos una vista oclusal, fíjense la cantidad de esmalte que tenemos remanente, simplemente esa línea de dentina que era producto del desgaste dentario que tenía ella, y terminaciones supragingivales y todas en esmalte. Se hace una impresión a doble hilo en la cual se retira el segundo hilo,
y se obtienen modelos con unos límites bastante definidos para poder hacer estas restauraciones. Se pide disilicato de litio en esta paciente con un color 1M2, con un halo en el borde incisal y efecto opalescente para poder dar más naturalidad a estas restauraciones. Se hizo con una pastilla MT de IMAX y con CATVAC. Lo primero que se pidió fue una prueba en cera para poder analizar, igual que en el caso anterior, todos los detalles que pudiéramos minimizar y así lograr que en nuestras restauraciones finales tuviéramos que hacer nada o muy poco de modificaciones en la cerámica. Entonces lo que hacemos es pedir la prueba de cera y poder nosotros tallar ciertos detalles, analizar los márgenes, etc. Y si es que se hacen modificaciones, simplemente esas ceras se inyectan y se hace un IMAX Press con el siguiente cutback que había solicitado el alumno. Es aquí cuando se hacen las correcciones, se ven algunas alteraciones en los márgenes, se toman algunas impresiones de nuevo, para poder lograr un correcto ajuste. Acá si se fijan, aumentaron más el borde incisal, entonces se corrigen ciertas cosas. Y finalmente llega a las restauraciones finales con un IMAX Press MT. IMAX Press por lo mismo que les dije, porque la cera fue modificada, y como fue modificada ya no puede ser fabricada la restauración con CAD/CAM como sí lo fue la cera, pero esa cera simplemente se hace prensada, inyectada. Y se logran, fíjense el volumen de la restauración, 0,6 milímetros de grosor de cerámica, y todo cementado sobre esmalte. Se hace el protocolo adhesivo sugerido para el disilicato de litio, que es ácido fluorhídrico, por 20 segundos. Se fijan cómo se logra grabar el disilicato de litio con esta capa de sales que luego se elimina con el ácido ortofosfórico o con un lavado ultrasónico. Luego se agrega el silano por 60 segundos con aplicación de calor, y finalmente se agrega el adhesivo con una capa de adhesivo, pero sin polimerizar, porque utilizamos un cemento que es el cemento Relix Ultimate, que en este caso nos funciona muy bien porque el cemento logra activar el adhesivo, y así no corremos el riesgo de que si fotopolimerizamos el adhesivo haya algún problema de ajuste de la restauración final por algún exceso pequeño de adhesivo en la superficie. Entonces se cementa con todo el protocolo como corresponde y quedan finalmente las restauraciones terminadas, con una muy buena salud gingival asociada también al material. Aquí está recién cementado, por eso se ven esos restitos de cemento. Esa era más o menos la estructura que había inicialmente. Se ganó altura a expensas de la encía, un poquito de hueso, y a expensas del borde incisal. Se lograron proporciones dentarias bastante estéticas, una distribución de los cenit de las piezas dentarias muy buena, y también una armonía gingival en ambos lados. Y miren cómo está la paciente. La paciente entonces se cementaron sus coronas, se hizo el setup en el sector anteroinferior, y se hace un control de cementación, un control post-cementación con radiografía. Esta pieza había tenido una periodontitis apical sintomática, así que tuvo que ser derivada endodoncia previamente a los procedimientos de la prótesis fija. Ahora, en el sector anterior tenemos nuestras restauraciones definitivas, y en el sector posterior dejamos un tope en la última pieza dentaria en contacto. Esta pieza dentaria permitió que desacoplara los dos premolares y el molar. Esto es en el día 1, en que teníamos esa distancia de separación entre esas piezas, y a medida que fue pasando el tiempo, y con mucha paciencia, se fue observando
que estas piezas se iban acercando, si se fijan, ya estaban mucho más cercas, el día 90, o sea, 3 meses después de haber comenzado la terapia, siempre manteniendo estos topes en el sector posterior. En el día 150 ya teníamos algunos contactos en algunos molares en la zona palatina, y en el día 250 ya teníamos un acople bastante aceptable en el sector posterior. Esa era la situación inicial y esa fue la situación final de las piezas dentarias. Entonces tenemos finalmente solo intervenido los 6 dientes del grupo 2, no hay intervenciones en las piezas posteriores, y en las piezas posterior-inferiores no hay tampoco intervención. Esta es una prueba que hizo el alumno para verificar que hubiera, con una cinta articular, que hubiera contacto en todas las piezas posteriores. Bueno, lo que se me olvidó decirles es que luego de que se logró el acople en esas piezas, 2 premolares y un molar, se retira el tope en el sector posterior y se espera que esa pieza también erupcione y logre contacto con su antagonista. Y aquí se puede observar cómo se retiene la cinta articular en todo el sector posterior, manteniendo la estabilidad de tanto el sector anterior como posterior. Y ese era el caso previo, y podemos ver cómo se solucionó bastante bien, cómo se mantiene esa salud gingival, cómo se logra una muy buena estética, y otro de los riesgos que uno podría pensar de esta terapia de Dahl es que efectivamente si yo logro que se extruyan estos segmentos posteriores, voy a poder generar un escalón quizás más notorio en esta zona, y eso también es un factor a considerar en la terapia, ¿ya? Pero en esta paciente este factor no era importante, y si se fijan, bueno, aquí se ve cómo efectivamente se extruyó el sector posterior, pero cómo llegó a contacto. Pero estéticamente no influía en ella, fíjense bien, porque ella tenía una sonrisa media, y si es que sonreía un poco más tampoco se lograba observar el escalón del canino hacia distal, en el fondo, que es uno de los riesgos estéticos que podría pasar con esta terapia, ¿ya? Ahora es importante que sepan que no en todos los pacientes funcionan. Yo ya les dije, hay pacientes que por fuerzas externas a la propia fuerza de erupción de la pieza dentaria pueden ser más fuertes que esta fuerza de erupción y mantener esa pieza en posición y que esta terapia no funcione. Pero no podemos ser tan invasivos de considerar como primera terapia o como primera alternativa el restaurar el arco completo si podemos solamente intervenir ciertas piezas dentarias. Esta paciente tiene una mantención con un plano de protección oclusal, que sabemos que si se deja indicado de manera permanente no genera ningún daño articular, simplemente lo indicamos para proteger las restauraciones, y tenemos un pronóstico terapéutico bueno, muy bueno en esta paciente porque nuestra adhesión fue hecha sobre esmalte. Es una paciente muy comprometida y como quedó tan satisfecha con su tratamiento va a poder mantenerse siempre constante en sus controles, etc. Y solo para terminar, porque ya estamos en el tiempo, llevamos justo 1 hora y media, quise poner esta foto porque, bueno, ya conversamos mucho sobre el éxito de nuestras restauraciones, sobre estos poquitos temas que hablamos, pero hay muchos factores que determinan el éxito del tratamiento con carillas en general, ¿ya? Y de cualquier tratamiento en realidad. Tenemos el material que vamos a utilizar, la comunicación con el laboratorio, cómo es el color, cómo manejo yo al paciente, qué sustrato tengo, cómo es la función, cómo funciona el sistema en cada paciente, cómo hago mi examen clínico, mis pruebas,
mi planificación, si indico o no indico bien, ¿ya? Cómo es mi protocolo de cementación, o sea, seguir los protocolos exactos de cementación para poder aumentar al máximo la posibilidad de éxito y de que perduren mis restauraciones en el tiempo. ¿Ya? Entonces, hablamos de algunos factores hoy día, pero es muy importante que conozcan que el éxito no depende de si uno tiene mejor o peor mano. Yo creo que es una combinación perfecta de todos estos parámetros que van a hacer que finalmente tengamos un tratamiento exitoso o no. Así que eso era lo que yo quería mostrarles hoy día, espero les haya gustado. Respondo todas las dudas que quieran, así que eso, muchas gracias. No sé, Rodrigo, si estás ahí o ¿Me me quedé escuchas, Nico? sola. Sí, te ¿Me escucho. escuchas? Sí, Sí. recuperé ahora el anfitrión, no podía hacerlo antes, así que no te pude contestar Ah, antes. súper, Ya, ya ya. estamos los dos con audio. Ok, Bueno, súper. Nico, solo te quiero felicitar, creo que fue un recorrido súper interesante por un montón de temas que, por supuesto, son tremendamente relevantes e interesantes para todos aquellos que nos guste y que somos unos apasionados por esta especialidad. Me pareció que en general se cubrieron prácticamente todos los flancos que responden a las preguntas sobre la indicación de carillas de cobertura completa. Sin embargo, quiero hacerte una serie de preguntas que han ido planteando los participantes que me parecen tremendamente interesantes y creo que a ti también te va a parecer de la misma manera. Así que, sin perder más tiempo, vamos a comentar algunas cositas, vamos a ir haciendo algunas preguntas que han ido escribiendo, ¿de acuerdo? La primera pregunta la hace la doctora Rivera y la pregunta es en relación a el tipo de desgaste que se puede generar entre los distintos materiales cuando se combinan, por ejemplo, cerámicas contra antagonistas de resina. ¿Qué pasa en términos de el desgaste temprano de uno de ellos? ¿Y qué pasa también cuando el antagonista es natural respecto a una de aquellas cerámicas en particular? Particularmente las cerámicas vítreo o cerámicas de silicato, que son las que tú planteaste como mejor alternativa para la restauración de carillas de cobertura completa. Ya, ¿se escucha, cierto? Sí. Sé Sí, que acá también estoy viendo las preguntas, así que las puedo ver yo ahí también. Bueno, en general, la evidencia, lo que yo sé de la evidencia con respecto al desgaste dentario con un diente restaurado con cerámica, efectivamente hay ciertas cerámicas que desgastan más las piezas dentarias que otras. El circonio tiende a desgastar menos las piezas dentarias, pero creo yo que uno de los factores más importantes, primero hablemos de las cerámicas propiamente tales, el factor más importante de una cerámica en el grado de desgaste es ver cómo es el grado de pulido de esa cerámica, o sea, una cerámica bien pulida, bien glaseada, podría no desgastar de mayor medida una pieza dentaria, pero si yo, por ejemplo, hago ajustes oclusales en una cerámica ya cementada en boca y esos ajustes oclusales no logran ser bien pulidos, efectivamente la cerámica va a tener un grado de desgaste mucho mayor. ¿Ya? Ahora, si yo comparo el grado de desgaste de una resina con una cerámica, claramente la resina tiene menos resistencia al desgaste y lo más probable es que efectivamente la tasa sea mayor en ella que en una cerámica. Pero lo bueno de una resina es que pueden ser reparadas o pueden ser recambiadas con muy poco compromiso estructural de la pieza dentaria, a diferencia de una pieza, si se me desgasta una cerámica, que es mucho menos probable, yo tenga que recambiar esa cerámica, no puedo repararla, porque la reparación de la cerámica no es un procedimiento muy predecible en el tiempo, como duradero o definitivo. Yo sí efectivamente puedo reparar una resina compuesta y poder seguir haciendo odontología quizás más o menos invasiva en esas piezas dentarias. claro.
Tal cual, y solo para complementar un poquitito tu respuesta respecto al óxido de circonio, el óxido de circonio tiene respuestas dispares respecto al desgaste de las superficies antagonistas, sean protésicas o dentarias. Hay algunos reportes que dan cuenta del circonio como el que más desgasta la superficie antagonista y otros eh, con muy baja tasa de desgaste, sobre todo dependiendo de las características de superficie, si es pulido o glaseado, siendo muy favorable el circonio pulido por sobre el glaseado, al igual que la cerámica feldespática, que son las cerámicas de recubrimiento. Claro. Y claro que las cerámicas híbridas, las combinadas con polímeros, tienen la tremenda ventaja de ser capaces de gastar en muy baja tasa los antagonistas, pero se desgastan más a sí mismas, al igual que las resinas compuestas. La ventaja, por otro lado, tal cual como tú lo planteas, que son muchísimo más reparables o reemplazables sin comprometer mayormente el tejido dentario. Así que esa es una desventaja por una ventaja. Es algo que habitualmente nosotros al menos combinamos de manera exitosa entre cerámicas y resinas. Claro, Hay otra pregunta. ¿Sí? ahora, lo importante es que creo yo que si uno logra que el sistema funcione de manera estable, o sea, y controlar al paciente, un paciente que tuvo una rehabilitación muy extensa, con diferentes tipos de materiales, y yo logro controlar a ese paciente, lo más probable es que teniendo una estabilidad en todo el sistema, sector anterior, sector posterior, que el paciente utilice su plano de guarda nocturna, ese desgaste quizás no sea tan significativo. ¿Ya? Esos desgastes generalmente se pueden observar quizás en mayor grado cuando el paciente se pierde o cuando yo no lo controlo o cuando se suman ciertos factores externos que puedan hacer que Claro, ese desgaste sea más acelerado. Entonces, si es que es un claro. paciente con estabilidad oclusal, que tiene sus mantenciones en general, no debería, y es por eso quizás que todos los materiales en general muestran un muy buen comportamiento a largo plazo. O sea, incluso las resinas son predecibles a largo plazo. Así es. Así es. Muy bien. Respecto de la segunda pregunta, es ¿qué tipo de terminación cervical se recomienda en este tipo de carillas? Y la pregunta es si la terminación cervical, no solo el tipo de terminación, que es la primera pregunta, sino que además, en relación a su posición, debería ser yuxta, subgingival, supragingival. Sí. Yo también estoy viendo la pregunta aquí. Primero, la primera era el tipo de terminación cervical. Bueno, en general hay una línea o hay publicaciones en que dicen que yo podría no tener una línea de terminación. Bueno, eso es en carilla en realidad o sea, en carillas tipo lente de contacto que le llaman. Pero en general nosotros preferimos siempre tener una línea de terminación muy definida, una línea de un chamfer pequeño que lo que simplemente permita es que el laboratorista pueda tener una imagen clara de dónde termina la restauración. Exacto. Ahora, si es yuxta, supra o subgingival va a depender un poco de el estado inicial y de la indicación, creo yo, de la carilla, porque por ejemplo, si es que yo voy a indicar una carilla, bueno, en estos casos que vimos era más que nada para restaurar la función, pero yo podría tener una combinación de querer restaurar la función, pero además cambiar el color, un color que quizás sea un color A3 y el paciente quiera un color A1. Si yo quiero ocultar un poco esa línea de terminación, inevitablemente voy a tener que hacerla al menos yuxtagingival. Idealmente yuxtagingival y no subgingival, porque corro el riesgo de tener que adherirme más a dentina que a esmalte. Ya sabemos que a medida que vamos profundizando en la preparación, vamos perdiendo la superficie de esmalte o la posibilidad de adherirnos a ese tejido que es tan increíble para nosotros. Entonces, idealmente, si tú puedes, es hacerla supra, muchas veces se puede hacer supragingival, sobre todo en las áreas palatinas en que no se ven. Cuando no hay indicación de color, también podrías hacerla levemente supragingival, porque la transición del color no se va a notar, sobre todo en estas cerámicas que son altamente estéticas. Pero si tienes una indicación en que tú digas, bueno, efectivamente necesito ocultar ese esmalte que está teñido, vas a tener que hacerla inevitablemente yuxtagingival. Tal cual. O sea, podríamos suponer que en reemplazo o en carillas completas, o bueno, o parciales también, donde no es necesario variar el color del sustrato, se puede dejar perfectamente supragingival sin ningún riesgo, sin correr ningún riesgo.
Sí. ¿no? De Yo hecho, leo que las sea. preguntas acá, Rodrigo, por si acaso. Ok, ok. Ahora está una pregunta de la Nico. ¿Cutback total o solo el borde incisal en el caso de silicato de litio? No sé si es el caso específico, pero en general, bueno, va a depender un poco del grado estético del cutback que se haga. Muchas veces solamente indicamos cutback en los bordes incisales, porque sabemos que igual el ideal es tener la mayor cantidad de estructura monolítica posible, ¿ya? Entonces, mientras menos modifiquemos eso, creo yo que va a ser mejor mecánicamente. No sé si es que esa era un poco la pregunta, ¿no? De haber sido referida a cualquier caso, seguramente la pregunta, y en general, por la misma razón que tú dices, preferimos en general las personalizaciones del tercio incisal, que son las más críticas desde el punto de vista estético, para justamente no debilitar la estructura general y no comprometerla desde el punto de vista de los grosores, que muchas veces implicaría tener que acercarse a la dentina para poder alcanzar los grosores mínimos necesarios. Sí. Después me pregunta también en cuanto al color del cemento. Mira, en general, los estudios que yo he revisado con respecto a los cambios de color, no quise entrar en color porque también tengo harta, harta información de color, pero ya meterse con el color era mucho. Con respecto al color, los estudios hablan de que hasta 0,5 milímetros de grosor de la cerámica, tú deberías pensar muy bien en el cemento que vas a utilizar. Si es que tienes sobre 0,5 milímetros de espesor de cualquier tipo de cerámica, ya el color no influye. ¿Ya? Entonces, generalmente tú podrías, en ese caso, utilizar un cemento translúcido o un cemento que sea del mismo color de tu carilla, pero los estudios han confirmado que sobre 0,5 milímetros el color del cemento no tiene influencia en el color final de la restauración. Así que creo yo que en 0,6 no habría importancia, pero sí es muy importante cuando las carillas son más delgadas. Y ahí va a jugar el color del sustrato, el color del cemento y el color de la restauración. Vas a tener que hacer esa combinación perfecta entre las tres estructuras, y para eso están las pastas de Train, que son las que te ayudan a proyectar bastante bien el resultado final. Después pregunta, en la mantención de la rehabilitación, ¿se utilizan planos acrílicos? ¿Cómo funcionaría un plano duro blando en esta etapa? Nosotros siempre indicamos planos acrílicos duros de cobertura total, puede ser inferior o superior, depende de la indicación, pero son siempre de cobertura total, al igual que los de manejo ortopédico, pero en la mantención dejamos planos con guías desoclusivas, y no indicamos planos blandos duros, en general porque esta combinación de duro-blando asegura una menor estabilidad articular. ¿Ya? Si logramos dejar ese plano blando-duro, creo yo que se creó principalmente para hacer quizás más cómoda la inserción del plano, que al paciente no le moleste, pero personalmente yo nunca he tenido un problema con un paciente que se queje de que no pueda usar el plano porque le duela, y yo personalmente prefiero mucho más asegurarme de que el paciente cada vez que ocluya tenga una estabilidad eh, eh, perfecta de su articulación, a que esté sobre una base que es un poco Resiliente. blanda, que no sé cómo va a funcionar articularmente. Exacto. Tal cual, muy de acuerdo con eso. Bueno, Eh, hay unos saludos, Nico, entre medio, sí, unas gracias felicitaciones, Marco, ¿no? Hay una, a la hay, Gloria, mira la Gloria. sí, hay un saludo de la Gloria para nosotros. Hay una Eh, pregunta de José Antonio que dice, ¿qué alternativa terapéutica hubiera preferido usted en caso de que no se hubiera generado una erupción pasiva compensatoria en el sector? Perfecto, mira, en general, tal como yo lo dije un poco en la revisión de la literatura que ya existe actualmente, no hay un material mejor que el otro, ¿ya? En esta paciente en que su desgaste severo era producto de un mal hábito, que era por esta onicofagia en el fondo, y un bruxismo, que era un bruxismo probable, pero yo creo que era más asociado a esa onicofagia porque tenía un desgaste muy localizado en sus piezas dentarias. Yo creo que haber restaurado el sector posterior con resinas compuestas
resinas compuestas directas, resinas compuestas indirectas o incluso restauraciones de cerámica, habría sido cualquiera de las alternativas. Ahora, ahí empiezan a jugar otros, o tener importancia otros factores como por ejemplo la habilidad del operador. Si yo sé Claro. que si yo soy experta en hacer resinas de cobertura completa, o sea, tipo overlays en molares, y me considero que soy capaz de lograr una buena integración de los materiales a las piezas dentarias, podría hacer maravillas en esa boca simplemente con resinas compuestas. Si me considero un poco menos hábil o la paciente quizás tiene menos tiempo y no está dispuesta a estar tantas horas en el sillón y dice, no, sabes que yo quiero algo un poco más rápido, podría ser que yo ocupara resinas compuestas indirectas, cerámicas poliméricas o incluso ya disilicato de litio. Yo en general, esto es algo muy personal, yo no indico mucha cerámica en el sector posterior, yo prefiero siempre las resinas indirectas y me han andado bastante bien en eso. No sé si es que por eso yo siempre digo, no hay una receta, pero si es algo personal, yo siempre parto por lo menos invasivo, pero yo no me considero una experta en poder rehabilitar overlays completos en el sector posterior, así que yo sí prefiero hacer unas preparaciones mínimamente invasivas en el sector posterior, tomar impresiones y cementar restauraciones indirectas hechas por un muy buen laboratorista. Tal cual. El mismo José Antonio pregunta, Nico, si no hay riesgo en hacer un cutback en carillas muy delgadas. En carilla probablemente está hablando de 0.2, 0.3 de espesor. O sea, siempre hay un riesgo porque ya tomar una carilla de 0,2 milímetros hay riesgo de que se te fracture. Yo creo que las carillas de 0,2 a 0,3, yo no sé, Rodrigo, pero no sé si es que puedes hacer un cutback en una carilla de 0,2 porque te quedarías con una carilla de 0,5 para agregarle 1,5 de nuevo, 0,15, no sé. No. Es posible, pero riesgoso, y muchas veces se compensa simplemente haciendo un maquillaje en lugar de un cutback en carillas delgadas. Pero sí, sí es posible y hay muchos reportes de eso que son exitosos. Sí, sí, lo que pasa es que tener una carilla de 0,1, o sea, desgastada a 0,1 es increíble, o sea, el riesgo de tomarle que se fracture, claro, es muy Sí, alto. Así que tal sí, cual. yo creo que el riesgo es no en la carilla cementada, sino que más que nada en el procedimiento, creo yo, en el procedimiento de hacer el cutback y poder, en el procedimiento de laboratorio, digamos. Sí, No bueno, es que se te vaya a fracturar. claro, el riesgo se produce durante la reducción normalmente, ¿no es Claro, cierto? no es que se te vaya a fracturar una vez cementada, o sea, no es que una carilla con cutback, una carilla ultra delgada con un cutback tenga mayor riesgo de fractura ya cementada que una carilla normal, sino que es el riesgo de que en el procedimiento de fabricación de esa carilla haya una fractura, creo yo. Claro, tal cual, tal cual. Muy bien, pues yo creo que hemos respondido las preguntas que se han ido realizando. Me parece que había una por el lado del chat. Déjame revisar que no se nos quede ninguna Sí, para aquí no en el dejar otro lado por lo menos yo no veo nada. Sí. Sí. ¿Cuál es la experiencia de la paciente durante el proceso durante el proceso que ocurre la extrusión, en el caso del paciente con fenómeno de Dahl, en términos de comodidad para comer, como por ejemplo por tener ausencia de los contactos posteriores, etcétera? ¿No? Esa es la pregunta. El proceso de adaptación durante el tiempo de extrusión pasiva. Mira, quizás tú me puedes ayudar, Rodrigo, porque tú estuviste bien de cerca con ella en el proceso, pero yo, por lo que recuerdo, ella nunca tuvo ni un problema, ella estaba súper comprometida, no generó ni un problema ni un trastorno temporomandibular. En general la estabilidad estaba bastante buena, recuerdo que creo que a veces llegaba sin estos topes, pero no recuerdo que haya sido un tema el tema de la adaptación a este aumento pequeño de la dimensión vertical y al hecho de que estuviera desocluido en premolares y primermolares. Sí, no, no lo fue, ¿ah? No lo fue. No, yo no tengo recuerdo de que haya sido como un tema en el fondo. Tuvimos buenas conversaciones con ellas permanentemente durante el proceso de la extrusión pasiva alveolo-dentaria y en general nos contaba que no tenía ningún problema, se las arreglaba, trasladaba el alimento un poquito más hacia adelante o hacia los topes posteriores, por eso perdimos un tope en alguna oportunidad, luego lo volvimos a hacer y continuó adelante sin problema. Así que, no, la verdad es que no tuvo mayores complicaciones y mucho menos desde el punto de vista sintomatológico, no desarrolló síntomas durante todo el proceso, que es algo interesante.
no, Ahora, yo creo no. que en eso ayudó mucho los topes posteriores, ¿eh? Hay que aclarar que en la técnica de DAL original no se consideran los topes posteriores. Eso es algo que nosotros comenzamos a implementar en estos casos para evitar justamente que se generen estos fenómenos de compresión de la articulación O sea, innecesario. sí, y fue el primer caso que hicimos. Este fue el Sí, primer sí, caso de DAL que hicimos. Y tal cual. fue, bueno, primer caso exitoso, porque podría no haber sido exitoso, podría no haberse extruido nada y haber tenido que hacer un procedimiento, claro, seguimos siguiendo con la filosofía de la odontología mínimamente invasiva, pero interviniendo en el fondo las piezas dentarias. Tal cual. Y ahí hay el doctor Jara pone específicamente en la cementación, ¿cuál o cuáles serían las recomendaciones para una cementación exitosa en este tipo de tratamiento? Bueno, yo creo que no sé si se refiere como al procedimiento mismo de la cementación, porque yo creo que con respecto a los sustratos ya lo vimos bastante en detalle, en que el ideal siempre es cementar sobre esmalte. Si es que tenemos solo esmalte, podríamos utilizar incluso adhesivos libres de EMA para asegurar mejor la ausencia de elementos hidrosolubles en el fondo en los compuestos. Y con respecto al procedimiento mismo, en general, no sé si se refiere a cómo cemento, si cemento de central a lateral, como la técnica misma, y yo creo que, bueno, eso depende un poco de cada operador, pero yo siempre prefiero cementar los dos incisivos centrales y de ahí ir avanzando hacia atrás, siempre comprobando antes de cementar la siguiente carilla de que el ajuste sea perfecto, porque sabemos que con siempre hay unas pequeñas modificaciones por el grosor de cemento que pueden hacer que los puntos de contacto queden un poquito ajustados y puede hacer que la inserción de la carilla no sea completa. No sé si esa era la pregunta, pero no sé, Rodrigo, si tú entiendes otra cosa. Creo que no. Sí, y si se refiriera a los sustratos, todos entendemos que cada sustrato, dependiendo del material que se indique, va a tener su propio protocolo de preparación y de cementación. Eso ya es un tema un poquitito más largo de abordar, pero son protocolos bien conocidos por todos y por supuesto que hay que respetarlo de tal manera que estemos seguros que le estemos sacando el máximo provecho al fenómeno adhesivo en términos del sustrato protésico y del sustrato dentario, tal cual como tú dices. ¿Mm? Eso, revisé todos los del chat y ya Sí, no hay más preguntas. Nico, te quiero volver a felicitar, fue una presentación impecable, nos dejó a todos muy al día en relación a esta terapia mínimamente invasiva. Yo creo que es interesante ir viendo cómo la evidencia ha ido aumentando la cantidad de publicaciones en este tema. En algunos lugares, esto es importante mencionarlo, no hablan de carillas fulvinir, hablan de coronas adheridas a esmalte o sencillamente de prótesis fija. Me tocó estar en una universidad en Barcelona donde hablaban de la prótesis fija como de la carilla fulvinir. No concebían ninguna otra forma de prótesis fija, tal cual como nosotros la diferenciamos de aquella que tiene un muñón dentinario o un mixto versus esta que tiene su adhesión directamente en el sustrato de esmalte. Así que es interesante cómo ha ido de alguna manera tomando terreno y bueno, está toda la justificación en esta presentación de por qué. Así que te reitero las felicitaciones, les quiero agradecer a todos por su participación y por por haber estado atentos y interesados en hacer preguntas. Los quiero dejar invitados ya para la próxima semana, vamos a tener otro webinar muy interesante donde vamos a estudiar a fondo el circonio y sus indicaciones en odontología restauradora y rehabilitación oral. Creo que ahí se van a responder todas las preguntas que pueden existir en relación a ese material en particular que está siendo cada vez más interesante y también con mayor cantidad de publicaciones. Y la siguiente semana una charla también muy interesante, un webinar sobre manejo ortopédico en casos clínicos complejos para cerrar esta serie, que creo que va a ser también muy interesante para todos aquellos que quieran participar. Recibirán la invitación, por supuesto, y estará además publicada en la página de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Así que muchas gracias, Nico, muchas gracias a todos los participantes y bueno, estamos en contacto. Un abrazo grande. Nico, no sé si Nada. quieres cerrar con algo. No, feliz de poder ayudar en esto. Son temas bastante amplios.
Espero haberlo hecho bien, ¿no? haber abarcado y, de manera clara, en el fondo, este tema que es tan amplio y que podríamos hablar mucho rato de esto, y haber aportado un granito de arena a la formación de cada uno. Así que eso. Así es. Gracias Muchas por la gracias, Nico. invitación. Que estén súper Muchas bien. gracias a ti. Que estés muy bien. Chao, Adiós. chao. Chao, chao.